de nuestro compañero, el ingeniero Héctor Rodríguez Pimentel. Gracias, Iluminada. Muy buenas tardes, colegas en la mesa. Buenas tardes al pueblo dominicano. Lo primero es desear a todo el que va a vacacionar en esta Semana Santa, pues que tengan una feliz estadía, que cada quien se exprese en la medida de su formación. Los que somos religiosos, pues prestar atención a los ritos religiosos que se van a presentar en esta Semana Santa, la programación de las diferentes iglesias cristianas que existen en el país. Los que les gusta la diversión, que lo hagan con moderación, que vayan a su playa, que vayan a sus fiestas, no masivas, porque el gobierno la ha prohibido, las fiestas masivas en las playas, pero tienen el derecho a ir a su fiesta, pero siempre con moderación y prudencia, para evitar los enfrentamientos, evitar las bajas en estas Navidades, que podamos todos regresar el lunes sanos y salvos a nuestras casas, seguir nuestras labores de trabajo y de socialización como buenos dominicanos. De manera que la Semana Santa, que ya a partir de hoy comienza a vaciarse la capital, señores. Uno normalmente de mi casa a la Z yo tomaba media hora para llegar. Hoy llegué en 8 minutos, porque las avenidas de la capital están totalmente despejadas. Eso quiere decir que una gran cantidad de dominicanos que residentes en la capital ya se están desplazando hacia los diferentes destinos de la República Dominicana. Muchos preferimos disfrutar de esta tranquilidad de la ciudad, de este desplazamiento sin problemas, sin tapones, y nos quedamos aquí en la ciudad leyendo un buen libro, viendo la televisión, viendo una buena película, que a propósito se dan buenas películas en esta época, sobre la vida y pasión de Jesucristo, son diferentes vertientes, y pasándolo con la familia. Lo importante es pasarlo unido con su familia, en paz, tranquilidad y concordia. Eso por un lado. En segundo lugar, señores, el tema obligado ahora volvió el tema del canal. Volvió el tema del canal, que estaba un poco opacado por la campaña electoral, pero ahora volvió. Y entonces lo peor, que volvió ahora con matices electoreros. Ahora es difícil referirse a ese tema sin que acusen a uno de estar de un lado o del otro, porque lo más común es ver en las redes sociales y en los diferentes medios de comunicación acusaciones y contraacusaciones, dependiendo del litoral político en que esté cada quien. Pero nosotros nos vamos a referir desde el punto de vista técnico. Fíjense, señores, existen en el mundo lo que se llaman los ríos binacionales, o a veces no binacionales, porque binacionales cuando afectan a dos países, sino ríos a veces multinacionales, como es el caso, por ejemplo, del río Nilo, que usted tiene el río Nilo en África, en el continente africano, que nace allá en el lago Victoria, que es el río más grande del mundo, nace en el lago Victoria y toca 11 países africanos, hasta desembocar allá en el Mediterráneo, en la zona de Egipto. Y ahí se presentan conflictos a cada momento entre los diferentes países, los países que están aguas arriba del Nilo y los que están aguas abajo, por la disputa de las aguas. Ahora mismo hay un conflicto que se llama el conflicto del Cuerno de África, entre Egipto, Etiopía y Sudán. Esos tres países, específicamente Etiopía, que está construyendo una presa gigantesca que se llama la presa del Renacimiento, que es la presa más grande de África, se están construyendo ahí, sobre un río tributario del río Nilo, que se llama el Nilo Azul. Este aporta el 85% de las aguas del río Nilo. Y entonces Etiopía dice que tiene derecho a hacer una represa ahí, pero con esto afecta sensiblemente a Sudán y afecta a Egipto, que es el destino final del río Nilo. Si represan el 85% del agua del río Nilo en la zona de Etiopía, todos los países agua abajo van a sufrir en su agricultura, en la generación eléctrica y en todo lo que le es de utilidad las aguas del río Nilo. Y hay un conflicto ahí que tiene más de 15 años. Y ese conflicto fue a los organismos internacionales. Se designaron 3 países para que medien, para que formen una comisión y medien en la solución de este conflicto, y ya lleva varios años
más de 10 años y no se resuelve. Fíjense ustedes, porque los organismos internacionales son bastante lentos. Aquí tenemos un ejemplo. Aquí se llamó la Organización de Estados Americanos para que mediara en el conflicto del río Masacre. Y vino una comisión aquí al país y fue también a Haití, miró todo in situ, pero luego el informe no aparece. Y ya ha pasado más de un año de eso, un año y pico. Y no duden ustedes que eso dure ahí 10 años y no den una solución. Porque esos organismos internacionales tienen muchos intereses y la parte burocrática es muy lenta. Entonces, como no le interesa directamente el problema, todo lo que hace es que le dan larga para no molestar a ninguno de los países. Y ese problema de los ríos multinacionales y binacionales afecta a muchos países del mundo y ahora nos está afectando aquí a la República Dominicana. Nosotros tenemos con Haití varios ríos binacionales. Ahí está, por ejemplo, el Masacre mismo, Río de Jabón, como le llamamos de este lado. Está el río Capotillo, que es la continuación del río de Jabón y lo que delimita a la República Dominicana de Haití por la zona ahí de Loma de Cabrera, Restauración. Y también está el río Pedernales, allá, que delimita a Pedernales de Anzapit, que es la parte más cercana de Haití. Y tenemos el río Artibonito, que es el río más caudaloso de la isla española. El río Artibonito, que no tiene ningún tipo de intervención. Haití lo tiene intervenido allá, pero en la zona baja, que no nos afecta a nosotros, con la presa de Peligre que ellos tienen en la zona del Artibonito, que es una planicie bastante productiva. El único lugar donde Haití produce arroz es ahí. De manera que es una zona muy fértil en el plató central de Haití. La presa de Artibonito, que está en el río Artibonito. Nosotros estamos planificando una presa en la parte alta, pero necesitamos para eso la anuencia del gobierno haitiano, porque es un río binacional que nace aquí en la zona de Nalga de Maco, en San Juan de la Maguana, y culmina allá en la planicie del Artibonito en Haití. Fíjense ustedes, ese río. Ahora, el río que nos concierne ahora y del conflicto, ese río de Jabón o Masacre, señores, ese río nace en una cuenca allá arriba en la loma del Pico, que se llama, allá en Loma de Cabrera, allá arriba, Restauración. Y entonces esa cuenca comparte con la otra cuenca, que es la cuenca del río Capotille, que es un río haitiano. Son dos cuencas similares, ricas en agua las dos. En una nace el río de Jabón y en otra nace, paralelamente, el río Capotille. Esos ríos bajan de la loma y confluyen en un punto que se llama la convergencia de los dos ríos. Entonces ahí nace el Masacre, propiamente dicho, o de Jabón para nosotros, que va desde ese punto de la convergencia, más o menos a 15 kilómetros de la zona de la vigía, de la zona de aduana de Dajabón, nace ahí entonces el río Masacre, confluido por los ríos Capotille y río de Jabón. Y de ahí se extiende entonces hasta el Océano Atlántico en Montecristi, específicamente en Manzanillo, donde desemboca. El conflicto se ha generado porque Haití, de manera inconsulta, hay que decirlo, porque para ellos hacer ese canal tenían que tener la anuencia de la República Dominicana, o no para hacer el canal, para represar el río, porque lo que ellos han hecho es represar el río. Colocar un dique que represe el río para derivar las aguas hacia el territorio haitiano. Tenían que tener la anuencia de la República Dominicana en la comisión binacional que existe. Pero ahí se fueron en discusiones y hubo una confusión donde que el gobierno dominicano que dio la no gestión, pero luego la Cancillería lo desmintió, que no fue un documento oficial. El caso es que Haití comenzó a hacer su canal y ya lo concluyó. Entonces ahora el problema está ahí planteado. La solución inmediata para la República Dominicana, para resolver el problema de los agricultores de la zona de la zona japonesa, que llamaba La Vigía, y la zona de Sanchís, está ahí la derivación que se hizo bombeando agua desde el canal de la aduana. Pero eso es una solución provisional que va a salvar unas 10 o 15 mil tareas de arroz que están sembradas y en plena cosecha en este momento. Pero la solución de mantener el río con agua, aguas abajo del canal o del dique que han construido los haitianos, que abarca la zona de la laguna de Saladillo,
los manglares de Manzanillo y los productores y ganaderos de la República Dominicana, de esa zona, que son centenares, ese problema no se resuelve con el canal de la Vigía. Ese problema va a haber que buscarle una solución más definitiva para que el río pueda tener aguas abajo del dique que hicieron los haitianos, porque de lo contrario esa zona se va a hacer desértica y va a provenir ahí una crisis humanitaria similar a la que tiene Haití de aquel lado en este momento con el problema que ellos tienen, una crisis humanitaria por agua. Entonces eso va a traer en el futuro lamentablemente un enfrentamiento entre ambas naciones. Por eso es urgente que se llegue a una solución. Ahora, ¿cómo llegamos a la solución con ese país dominado por bandas? Que no tiene un gobierno ni nada y que se está discutiendo un gobierno provisional que pueda organizar elecciones y todavía no se termina de conformar la llamada Comisión Presidencial Provisional que está gestionando el CARICOM. Es difícil, un poco difícil la situación. El gobierno dominicano hizo todo lo posible por disuadir a los haitianos para que no hicieran ese canal. Enviamos tropas allí, enviamos aviones con el objetivo de disuadirlo y yo pienso que es correcta esa posición. Pero los haitianos ni se inmutaron con eso y siguieron la construcción de su canal, sabiendo en un momento donde no hay jurisdicción sobre Haití de parte de ningún organismo internacional. Se aprovecharon ahí, la diáspora haitiana financió ese canal como una forma de molestar a la República Dominicana. Básicamente eso, por el prejuicio antidominicano que existe de aquel lado, ¿verdad? Bueno, pues el caso es que eso está ahí y la solución tenemos que buscarlo a corto, a mediano y a largo plazo. El gabinete del agua o la mesa del agua, como se le llama, yo pienso que debe asumir este tema como algo prioritario para tratar de ofrecerle soluciones a mediano, a corto, a mediano y a largo plazo al gobierno dominicano. Tenemos que buscar la solución, estudiarlo, la solución más adecuada. Todavía yo no podría decir ahora cuál es la solución porque es múltiple. Lo de la Vigía es una parte, la construcción de la presa Don Miguel allá arriba puede ser otra, la construcción de algunos diques, como algunos sugieren, sobre el río Dajabón puede ser otra, pero recuérdese que el río Dajabón está intervenido en varios lugares, en el canal Juan Calvo, en la presa para el canal Juan Calvo, en la presa de La Piña, en la presa Cabeza de Caballo, y que suministra agua para el riego, los sistemas de riego de Dajabón, para el acueducto de Dajabón y otros usos. Entonces por eso el río nuestro de Dajabón quizás no aguante otro dique más para producir canales y que sea una solución definitiva. De manera que ahí lo dejo sobre la mesa y el gabinete del agua, la mesa del agua, es la que tiene que enfrentar esto con la seriedad necesaria y con la profundidad para buscar definitivamente una salida a un río binacional que está causando problemas en los dos países.